El UPnP, normalmente cuando está encendido, les marca a muchos la NAT alta, más alta. Y cuando la activan, a veces les quita, les pone una NAT más baja. Digo a veces, eso depende también de tu conexión, pero esta es buena tenerla activada. El DMZ se cancela, bueno, se cancela, más bien, abre todos los puertos a la dirección IP que tú asignes. No se necesita MAC, es dirección IP nada más. Y si tú, supongamos a lo mejor una consola de juegos, si tú dices yo no quiero, yo quiero todos los puertos abiertos, supongamos que sea esta, tú la agregas y le pones abajo. Y aquí está guardar. Y al hacer esto, también te expones a que te ataquen desde afuera. Pero pues si es una consola de juegos, pues ¿qué te van a hacer? O sea, esto no se recomienda hacerlo si no sabes manejarlo. No se recomienda hacerlo a una computadora, una laptop, a un smartphone, porque estás expuesto a que te hackeen. Yo lo dejé así por hacer experimentos y me cayó un ataque con ransomware. Y sí, me afectó algunos archivos que no son así de vida o muerte, ¿verdad? Pero pues ahí los sigo conservando por si algún día hay una cura. Pues ya los convertiré otra vez, no hay problema. Pero así me pasó. Pero fue descuido mío. Ahora vamos, dice aquí, como en Home Shell, o sea, escudo de casa. Y aquí en esta función, pues le vas a dar escanear y te va a marcar vulnerabilidades en tu red local. Dice aquí, hay 5 riesgos en el ruteador. Y en inalámbrico hay 2. Muchas de las veces son como no muy así riesgos realmente de vida o muerte, se puede decir. Miren, por ejemplo, en el ruteador, como dice aquí, hay 5. Vamos a verlos. El primero dice que hay un firmware disponible. Pues no es así como que de vida o muerte. Presionan actualizar y automáticamente se va a actualizar. Luego dice Remote Management, o sea, administrador remoto. Dice aquí, dice, está activado y puede causar riesgos potenciales. Entonces aquí ya lo desactivas. Vamos a desactivarlo. Lo desactivamos. Y miren, y ya se cambió el escudito que estás bien, ¿verdad? Dice response to ping from one. O sea que cualquiera por el internet te va a mandar ping, así como hacer ping a una página, te pueden hacer ping a tu IP pública y dice que lo responde y aquí ya está. Dice, está deshabilitada y por eso está bien. Dice aquí, por forwarding, aquí está, miren, es lo que les digo, están algunos activados y pueden causarte algunos riesgos potenciales, como les dije. Si tú lo desactivas, pues estás desactivando todo lo que hemos hecho acá en esto. Entonces, como les digo, esto no es tan riesgoso, es simplemente ver exactamente de qué te está causando el problema. Mire, por triggering, lo mismo que les dije, el DMZ, lo mismo que les dije. Ahora, en el wireless, ¿qué me está marcando de problema? Está en amarillo, dice 2.4 network, dice no consider secure, no está considerado seguro. Me imagino por el tipo de contraseña que tiene. Yo no le he movido nada, creo que es del 1 al 7. El rojo, miren, aquí está. Dice, no está encriptado tu red 5G y puede causarte riesgos potenciales. La 5G dice, no está considerada, la 6G, perdón, no está considerada segura. Y me extraña que tenga aquí la 6G cuando en los ajustes no la trae. Pero me imagino que debe de ser para también para otro modelo y pues por eso está aquí. Dice Wi-Fi, password is no strong. Aquí dice que el password está muy, no es fuerte, está débil. Y ahí te dice que tiene que ser, con combinaciones de letras con números y símbolos. Y aquí te da la opción de que lo puedes cambiar. Y luego aquí dice, te vas a los ajustes, lo cambias y lo guardas. Y ya te va a aparecer en verde.
Bueno, pues esta función es buena porque te dice qué vulnerabilidades tienes y cómo lo puedes mejorar. La verdad está buena. Ahora vamos a controlar para los niños, las niñas. Y aquí, vámonos a basarnos en los ejemplos. Por ejemplo, aquí nombre de una persona, ¿verdad? Y dice aquí tiempo que ha gastado, que está conectado 22 horas, 2 horas, no está conectado. Dice equipos, 5 equipos, dice online y 5 apagados. O sea, se ha conectado con, puede ser que sean los mismos 5 equipos, pues puede ser que está conectado y desconectado, y aquí está. Eh, Dice Insights, entonces es como el historial. Perdón. Aquí te dice hasta las páginas de internet que ha visitado, cuántas veces, cuánto tiempo ha gastado ahí en YouTube. La verdad, esto yo lo hallo muy bueno, sobre todo para las personas que tienen niños. Así pues para que no les digan, no, pues nomás vi poquito en el YouTube y ya me dormí, y no, diciendo que por cuánto tiempo. Y aquí tú lo puedes bloquear. Este está bloqueado. Y aquí lo puedes bloquear. Tú dices, no, que no vaya aquí. Lo pones bloquear, bloquear, ¿verdad? Entonces, aquí tú, como te digo. Y dice aquí, check full usage report. En la aplicación que se llama Tether o Tether, puedes ver, dice, una lista completa del uso. Entonces dice, historia bloqueada y de visitas. Entonces, tú quieres agregar alguna otra, presionas y presionas el nombre de profile, pues dice Rina, pues tú ponle Beto, por decirlo así. Edad, tienes que ponerle qué edad tiene, si es un niño sobre todo. Pongamos que es un niño de 10 años. Equipos, supongamos que, bueno, estos ya están asignados, ¿verdad? No sé si me lo voy a tomar, pero vamos a poner que sea ese. Vamos a poner agregar. Dice, ya está, miren, me marca error. Entonces, debe de estar conectado uno nuevo, entonces ustedes lo agregan y ya cuando lo pongan, nada más le ponen siguiente. Dice, selecciona las categorías que vas a filtrar, cuáles vas a bloquear, el contenido. Y aquí dice que no puede mandar mensajes, contenido para adultos, comprar en línea, streaming media sí puede hacer, este, el que no puede hacer, el gaming. Más bien esto es lo que puede hacer y esto es lo que no, perdón, lo que no puede hacer. Entonces tú lo, tú lo señalas, qué es lo que puede hacer. Entonces dice, las categorías para bloquear el contenido. ¿Qué quieres bloquear? ¿Verdad? Ahorita sí, si lo dejas así, pues no le estás bloqueando nada. Pero por ejemplo, juegos, le voy a bloquear los juegos. No puede hacer nada ni compartir archivos. Lo único que puede hacer es streaming media, o sea, ver YouTube y películas y cosas así. Y dice bloquear páginas de internet. Aquí te puedes meter directamente qué páginas quieres bloquear. Muchos me dicen que no funcionan correctamente, pero bueno, pues así es como dice que funciona. ¿Y cuáles son los permitidos? Le agrega los permitidos y aquí los que son bloqueados. Ya le pones nets, ya le pones tiempo de dormir, de qué hora va a dormir, dice, y ya le pones guardar. Una vez guardado, pues ya te lo pone aquí. Eso es como funciona el parental control. Ahora vamos a lo que es el QoS. Es nada más y nada menos que, según en este caso, es de darle prioridad, qué equipos van a tener acceso prioritario al internet. Aquí en el de arriba tenemos que poner los ajustes globales de nuestra conexión. ¿Cuánto es la descarga? Supongamos si su velocidad es simétrica de 100 megas, pues le ponemos 100 y de subida 100. Este es simétrico. Entonces, y estando así, aquí está activado. Entonces vamos aquí abajo. Aquí ustedes pueden ver todas las estrellitas porque están conectados. Y aquí dice offline y no está conectado, offline.
Aquí, vamos al primero. En tiempo real, cuánto internet, cuánto ancho de banda están ocupando, ¿verdad? Prioritario alto está activado, más abajito. Todo esto prioritario alto. Si ustedes no lo apagan, quiere decir que no le están dando prioridad y no lo van a controlar. Aquí ustedes pueden modificarle. Siempre, siempre va a tener prioridad por 4 horas, 2 horas, 1 hora. Esto es lo que ustedes, aquí dice, miren, recordatorio, nada más 1 minuto. A este se lo dieron por 1 hora. Vamos a poner un caso, que tu hijo menor tenga un invitado, un amiguito y van a jugar en una consola. Y van a estar por un periodo de 2 horas jugando o 3 horas. Entonces, pues tú quieres quedar bien, que jueguen bien y se entretengan. Supongamos que este es la consola y le vamos a poner aquí que tenga prioridad por 4 horas. Y aquí está, operación exitosa. Entonces, en esas 4 horas, este equipo va a tener prioridad. De esos 100 megas que tú estás poniendo aquí, va a tener prioridad, prioridad y así sucesivamente. Supongamos que tú dices, no, pues ya no lo están ocupando, ¿verdad? Pues simplemente nomás aquí lo apagamos. Mira, bueno, no me deja apagarlo porque dice que sí está bien la operación, porque es de muestra. Pero ya cuando lo apagas, pues ya no tiene prioridad. Prioridad tienen los que están aquí activados. Entonces así funciona el QoS. Dice aquí que tiene más funciones, vamos a ver. Bueno, esto es para la aplicación. Dice, dice, compara las básicas con las Pro, con las funciones Pro. Aquí ya te lo están vendiendo, dice ahí. Me imagino que pruebas, dice. Pruébalo por 30 días. El Pro, el básico lo puedes utilizar. Sin cargo alguno. Yo lo tenía y a mí no me cobraban. Aquí está. El cortafuegos, muro de cortafuegos, o como le llamen. O el firewall. Están activados. Así déjenle como están, no le muevan, por favor. El Access Control. Aquí vamos a hacer una lista de los equipos que vamos a bloquear por medio de la dirección MAC. Ya en estos tiempos, créanme, ya casi no se utiliza. ¿Por qué? Porque, o más bien sí lo utilizan, pero ya no es muy eficiente porque últimamente, de un tiempo para acá, muchos dispositivos, en especial los smartphones, tienen la función que se llama MAC aleatoria. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú lo bloqueas con una Mac, pues van a utilizar otra y van a utilizar otra, van a utilizar otra. Y va a llegar un momento en que te va a llenar la lista aquí de bloqueo y ya no vas a poder agregar más. ¿Y qué va a pasar? No lo vas a poder bloquear. Va a seguir conectándose. Yo, en lugar del blacklist, que viene siendo de Nightlist Blacklist, yo lo cambio. Yo le pondría a Allow List, o sea, lista permitida, o Whitelist, lista blanca. Y aquí yo mejor hago la lista de mis equipos que quiero que se conecten. Es obvio que estoy hablando de Wi-Fi, porque muchos me dicen, ¿y cómo le bloqueo a uno que está con el cable? Pues ¿para qué se lo bloquea? Desconectas y ya, pues es tu ruteador, ¿verdad? Entonces no entiendo yo ese sentido. Podemos agregar más, aquí los agregamos. Miren, por ejemplo, el permitido, vamos a seleccionar. Este no se puede porque es el otro ruteador. Por ejemplo, vamos a agregarlo. Y aquí está agregado. Y aquí está activado. Esto es muy importante. Si no está activado así, pues lógico que no se va a ejecutar las órdenes. Entonces, aquí cambió automáticamente en Deny List. Hay que cambiarlo a lista de permitidos. Y esta es la que está tomando efecto. Whitelist, Blacklist. Tengo videos de ellos por si te interesa aprender un poco más. IP y MAC Binding. Aquí lo pones, si lo activas. Esto ya es un poquito más avanzado. Es cómo puedes cambiar las direcciones IP de puertos, ya sea del Wi-Fi o puertos LAN. Aquí dice Binding List. Pero pues no voy a poner ningún ejemplo. Esto es un ejemplo porque sinceramente, como les digo, es mucho más avanzado y no todos lo ocupan. Son motivos de otros videos porque va a ser una confusión aquí. En este ALG,
Pues son algunos protocolos de seguridad de conexión, en este caso para las VPNs, miren, conexiones remotas, con estas de aquí. Si utilizan este protocolo, esta forma de conexión, pues nomás la activan. Y si no, pues la apagan. Dice device, instalación. Y dice, en algunos casos, dice, algunos equipos son vulnerables a amenazas de seguridad para mantener de estos equipos importantes y tu información segura. Tú puedes, pues sí, aislarla, se puede decir. Tú le pones a activar y vamos a decir, ¿cuál vamos a aislar? Un ejemplo, en tu casa tú tienes una laptop donde guardas información, pues de tus cuentas de banco, tarjetas de crédito, información sensitiva. Y no quieres que se mezcle con el resto de la red, con los equipos de la red que nadie te puede accesar. ¿Qué se va a hacer? Pues lo vas a grabar, a guardar aquí. Vamos a agregar uno. Supongamos que sea lo pones a agregar. Y aquí se va a poner. Todos estos equipos no van a aparecer en la red que tú puedas accesar a través de otro equipo. Estos están como apartados, están aislados y nadie se puede conectar a ellos. Si te interesa más este caso, pues puedes investigar un poco más por tu cuenta. No tengo video de esto hablando, pero sí lo pienso hacer. Funciones de VPN cliente. Igual tú contratas uno o tú configuras uno. Aquí están. Este es de OpenVPN. Esta es aquí de WireGuard. Y pues son configuraciones si tú tienes alguna. Aquí está, mira. Funciona con automático o manual. Si tú ya la sabes los ajustes, pues la haces manual. Aquí está, mira. Punto a punto. Este, por ejemplo, que se hace con Windows. Con Windows lo puedes hacer. Y aquí un servidor. Aquí lo puedes tú crear alguno. Esta función es muy buena, digo, para la gente que lo ocupa, ¿verdad? Y aquí está más abajo, configuración. Por ejemplo, en el OpenVPN ellos tienen las configuraciones y los certificados, pues para que tu conexión sea segura, la verdad. Y aquí también estamos por separado los ajustes. Son redes privadas virtuales. Entonces, aquí todo esto, pues si se necesita es algo más avanzado y quien lo ocupa tiene esa información. Tenemos aquí la IPv6, que pues aquí en Latinoamérica todavía no es muy común, no muy usada. Todavía estamos sobre la 4, pero pues quien tenga la 6, pues igual lo puede, ¿dónde se conecta con la IPv6? Estática, dinámica, ¿verdad? Si la quiere activar. Smart Life Assistant. Aquí está, miren, tenemos a la Alexa y el Google Assistant. Pues aquí con esto lo configuran, pero pues tienen que bajar la aplicación. Aquí les dice. Easy Mesh. Si tiene los equipos compatibles con este equipo, desde aquí lo puedes configurar. Está encendido, pues yo lo iba a apagar. Y aquí dice en qué modo está el ruteador. Está en modo ruteador, porque aquí tú lo puedes cambiar a modo de access point. Cuando se cambia de modo access point o puente, todo esto no te va a funcionar. Lo que estamos hablando de puertos, sobre todo lo de NAT forwarding, todo esto no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque todos los puertos los va a controlar el ruteador anterior a este. Pero como está en modo ruteador, sí puedes utilizar todo esto. Es nada más para que lo tengas en cuenta. Mira, aquí está repetidor 2, repetidor 4. Son puros repetidores, más repetidores, mira, y más ruteadores. Repetidores y ruteadores. Entonces, aquí lo configuras. Y aquí abajito, pues está lo de sistema. Actualización, ya es del equipo, ya hablan. Si tienes que actualizarlo. Yo te recomiendo que una vez que hagas tus ajustes, que hagas un respaldo de tus
ajustes, le pones nada más backup, este, marca falla porque como es simulado, pero cuando tú presionas aquí se va a abrir el navegador de la computadora y te va a dar a que guardes un archivo, tú le pones el nombre. Yo te recomiendo que normalmente le pongas fecha y algún distintivo que hayas, que distinga esos ajustes. Por ejemplo, si lo acabas de usar por primera vez de instalarlo, pues le puedes poner la fecha y le pones ajustes del primer uso, o los primeros ajustes, ¿verdad? Desde que se compró o algo así. Y ya, por ejemplo, si activas otras funciones, pues le pones la fecha y le pones esa función que activaste para que todo vaya con fecha. ¿Por qué te va a servir esto? Muy importante, porque si, por ejemplo, hiciste un ajuste y te quedó mal y lo quieres regresar a como estaba antes, pues simplemente aquí vas a subir el archivo. Mira, supongamos me pide archivo. No tengo, pero me lo pida, le pones a abrir y ya le pones aquí restore. ¿Verdad? Ya lo va a cargar y te va a mencionar que se va a reiniciar tu ruteador y va a regresar al estado como estaba en estos ajustes que estás cargando, porque si no los vas a perder. Aquí es de administrativo, la contraseña vieja, la nueva de administrador. Dice aquí Password Recovery está disponible. De dónde a dónde, o sea, de que te lo van a enviar, me imagino. Tú pones el correo, pero pues esto es ya si tú lo quieres tener, si no, simplemente lo borras. Y aquí, aquí es como como te dijera, lo administras localmente por medio de este tipo de conexión segura. Dice equipos locales, quienes lo pueden, controlar, pues ya sea que cualquiera o en específico. Aquí deberás de dejarle así como está, porque si en algún momento no puedes entrar con la que seleccionaste, no vas a poder hacerlo. O sea, te vas a quedar en ascuas, lo vas a tener que resetear, vas a pedir la información, diagnósticos, la hora, qué región estás, pues aquí la pones, aquí me marca pero pues tú le cambias, de dónde agarrar el tiempo, reinicio, los LEDs, muy importantes. Si están encendidos, los apagas o si es en la noche, está disponible y a cierta hora que tú por ejemplo, aquí dice de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana se van a apagar las luces, los LEDs. Es muy importante porque si la tienes tu roteador en tu recámara y pues a veces en la noche es muy molesto ya cuando apagaste las luces y están encendiendo y pues es molesto. Aquí nomás se los apagas y ya no hay problema. Muchos les ponen cinta negra, otros les ponen un trapito, pero pues no es recomendable eso porque se puede sobrecalentar. Y aquí pues economizar la luz, la electricidad. Está en modo normal. Si tú quieres economizar luz, pues le bajas aquí. Pero yo no le confío mucho porque puede tener interferencias, de que se duerma, en este caso el ruteador, y cuando le mandes un mensaje por tu teléfono que quiere que estás navegando, que se despierte y tarde un ratito en restablecerse la señal. Y aquí pues es lo del principio, en qué modo lo estamos utilizando. Ahorita está en modo ruteador. Lo puedes cambiar a modo access point, te pone un diagrama cómo funciona. Dice autorizar a terceras partes, servicios de terceras partes. Déjenle aquí. Y ya aquí acerca de, pues ya te dice. Entonces, espero y te haya servido esta pequeña información. Y esto ya es más avanzado. Regálame tu like, tu suscripción, comparte para que cada día seamos más en esta comunidad de Chavatec. Y hasta pronto, mis amigos.